Ahora sí, bienvenidos a todos a una nueva sesión del workshop La Virtud del Egoísmo, capítulo por capítulo. En la sesión de hoy vamos a hablar de un capítulo que yo considero sumamente importante, sobre todo para América Latina, llamado Éticas Colectivizadas. Este es un capítulo escrito por Ayn Rand. Y en esta ocasión tenemos el placer de tenerlo a Ricardo Pinto, Junior Fellow del Ayn Rand Institute, que va a hacer la presentación de este capítulo. Antes de terminar el workshop, vamos a hablar de cuándo es la próxima sesión, porque como les comenté la vez anterior, en vez de tenerlo en 2 martes, no creo que estoy haciendo un error. Bueno, luego a fin del workshop les comento exactamente cuándo va a ser la próxima sesión y quién la va a dirigir. Así que bueno, bienvenidos de vuelta, muchas gracias por estar acá. Y Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión nuevamente. Has dado el primer capítulo de Ética Objetivista y ahora contamos nuevamente contigo. Así que te dejo acá para que dirijas la reunión. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos por asistir. A manera de un pequeño resumen para ponernos todos en contexto, este capítulo lidia, o Ayn Rand lidia en este capítulo, con cierto tipo de objeción, de contraargumento o contrapregunta que suele surgir en este caso cuando ella u otros estudiantes del objetivismo interactúan, tienen conversaciones con personas de otro contexto. Y es la pregunta típica de ¿qué ocurriría con? ¿Qué pasaría si? ¿No sería deseable tener educación pública? ¿No sería deseable garantizar un salario mínimo o una vivienda digna para todas las personas? ¿No? Y debo confesar que nunca le había prestado especial atención a este capítulo. Nunca. Por supuesto, es parte de mi roster, es parte de mi educación, pero nunca me había detenido en él. Y me parece que es mucho más rico de lo que lo recordaba y que tiene mucho que ofrecer. Sobre lo que les diré es un aspecto tal vez un poco apreciado de la ética objetivista. Pero antes de comenzar con el argumento, quiero que piensen en una pregunta y que la mantengan ahí a lo largo de todo este encuentro. Y para esta pregunta yo asumo que la mayoría de ustedes son al menos simpatizantes con las ideas del libre mercado, del capitalismo, del liberalismo, poniéndolo como una gran umbrella, ¿no? Y en esa condición ustedes han tenido sus propias interacciones con otras personas. Y cuando digo otras personas, me refiero a amigos, familiares, incluso parejas, tal vez. Y se habrán encontrado, y esta es la pregunta, con la situación de que ¿por qué es tan difícil convencer a otras personas de ideas filosóficas y políticas radicales? ¿Por qué es tan difícil convencer a otras personas de ideas filosóficas y políticas radicales? Y por radical, aquí lo digo en el sentido que lo usa Ayn Rand, y no me quiero detener en esto, pero es un sentido más neutro del término, llamémoslo así, y simplemente quiere decir ideas que van a la raíz del asunto y que lo retan desde los fundamentos, desde las bases, desde los pilares, ¿no? Hay cierta tipo de reacción que la gente tiene cuando se le presentan ideas o proposiciones como la abolición de la educación pública, como la eliminación del salario mínimo, o como la necesidad de una ética egoísta, ¿no? Ideas filosóficas y morales también. Que, un segundito.
hay cierta reacción de que lo ven inconcebible, de que es algo que no lo pueden contemplar. El rango de posibilidades que la mayoría de las personas tiene no incluye, no contempla este tipo de propuestas, este tipo de ideas, esta visión del mundo, en donde no esté garantizado un salario mínimo, una educación pública, en donde la gente sea egoísta. ¿Por qué? Y aquí me parece que está el aspecto más iluminador del ensayo y que nos puede ayudar a tratar a esta pregunta, que es que hasta cierto punto el rechazo y el desacuerdo lo que hace difícil que la gente conciba este tipo de ideas no está solo en el contenido. Por supuesto, la gente tiene desacuerdos en términos del contenido, de los principios, tal como, por ejemplo, Rand los articula, los principios del libre mercado, o que la gente debe ser egoísta. La gente está en desacuerdo con eso también, sí. Pero al mismo tiempo hay una, llamémoslo, deficiencia en la infraestructura. Y por infraestructura quiero decir en el método de pensamiento con que estas personas están acostumbradas a reflexionar y hacerse preguntas sobre los problemas y retos morales que se les enfrentan. Lo que hace inconcebible que las personas consideren este tipo de ideas radicales no es solo los principios en sí, no es solo lo que dice Ayn Rand o lo que dice cualquier persona que apoye el libre mercado, sino en la forma que tiene de pensar y aproximarse al problema en el método. Y esto es algo que asumo que muchas personas estuvieron, otras no estuvieron allí, pero es algo que yo dije en la primera sesión, que el objetivismo es tanto contenido, principios como la honestidad es una virtud, pero al mismo tiempo un método. La ética objetivista incluye una metodología, incluye un procedimiento de acercarse a las preguntas morales y de validarlas, de justificarlas. Y acá Ayn Rand nos provee un poco de eso. Vamos a ver cómo. Estamos ante este tipo de preguntas. ¿Qué pasaría en una sociedad libre, que es el tipo de cuestiones en las que Rand se enfoca en este ensayo, políticas y sociales? ¿Qué pasaría en una sociedad libre en donde el gobierno no tiene nada que hacer ni decir en el ámbito económico con los pobres, con los vulnerables, con los desamparados? Y a manera de contraste, lo que muchos defensores del capitalismo o del libre mercado hacen es proveer una justificación en términos económicos o en términos políticos. Y ellos argumentan con razón que el capitalismo es el único sistema, el único y el mejor sistema económico que puede garantizar una calidad de vida digna, especialmente para las personas en condiciones más vulnerables, para los individuos más, quote unquote, vulnerables. El capitalismo, sin, sin ningún tipo de subsidios, sin ningún tipo de leyes laborales, de salario mínimo, es el sistema que históricamente ha dado más poder económico a las personas más pobres, las que les ha permitido una nueva forma de vida, crecer, progreso, adquirir una hipoteca, pagar un carro, pagarse una educación,
pagarse una educación para sus hijos, viajar a Europa, Asia, lo que sea. Y en eso están completamente ciertos. Y en cuanto a explicación meramente económica, es completamente correcta. El capitalismo es, de hecho, el único sistema económico que garantiza una mejor calidad de vida. Sin embargo, esta es la explicación utilitarista, ¿no? Pero aún así, lo que busca o la intención, la premisa detrás de esta pregunta, no está motivada por una cuestión económica, no está motivada por una cuestión política, sino que primeramente tiene una intención ética, tiene una intención moral. Y al meramente argumentar o decir que el libre mercado es el que garantiza una mejor vida para los más pobres, tú no estás satisfaciendo, o mejor dicho, tú no estás tomando en cuenta el marco de referencia, la visión del mundo en la que esa pregunta está anclada, ¿no? Sí es cierto que este es el mejor sistema, pero esa no tiene que ser la justificación moral del capitalismo. Y aquí está el punto del método. Ya está, digamos, mal metodológicamente tratar de empezar la conversación basándonos en esa pregunta, porque es una pregunta cargada, es una pregunta que ya asume cierta perspectiva ética, que es la perspectiva del altruismo, que es la perspectiva colectivista, de que el fin moral de una sociedad y de ti como individuo es garantizar la mayor felicidad para el mayor grupo de personas. Es sacrificar tus valores, metas y bienes personales por el beneficio de la sociedad como un todo. Pero si esto es así, digamos que en teoría tú puedas tener un sistema económico, digamos que en teoría el comunismo funcionara. Olvídense del socialismo, del libro Socialismo de von Mises. Olvídense de que en el socialismo es imposible eh, asegurar los precios. Yo no conozco mucho del tema, pero algo. Digamos que en teoría, económicamente, el socialismo funciona y es capaz de garantizar la prosperidad. Eso lo justificaría. Eso justificaría la expropiación de la propiedad privada. Eso justificaría la, la restricción al discurso público, la restricción a la ciencia, la restricción a la ambición individual. No. Y es aquí cuando Rand se hace, va al corazón del asunto. Al confiar en o al basarse en la premisa altruista colectivista, los proponentes de, o los adversarios, o los que tienen algún tipo de duda hacia el libre mercado, usualmente tienen un punto, ¿no? Usualmente nombran algo que por sí solo es deseable. Salud para todos, un público educado,
un ingreso y una vivienda digna, niños alimentados. Fuera de contexto, esas cosas son deseables. ¿Quién no quisiera eso? Tendría que, honestamente, tendrías que ser tener algún tipo de patología, tal vez psicológica, para no querer eso. El problema está que tú no puedes contemplar un deseo solo y quedarte solo con ese deseo, sin considerar, déjame mutear acá, sin considerar las causas, el costo y quién va a garantizar ese deseo. Y es aquí el corazón de todo el asunto. Rand proyecta su ética como una ética anclada en las necesidades particulares de la naturaleza humana, nuestros requerimientos como hombres y mujeres. Y un hecho metafísicamente dado, inescapable de lo que significa ser hombre, es que el conseguir cualquier valor requiere de un esfuerzo. Requiere un esfuerzo intelectual, el contemplarlo, el definirlo, el planearlo y una acción para lograrlo. No hay absolutamente nada que sea valioso potencialmente para la vida humana sin que haya este esfuerzo. Ni siquiera el amor se puede conseguir sin esfuerzo. Necesitas ser caballeroso, cortés. Necesitas traer flores. Necesitas enviar un mensaje en las mañanas. No, requiere ese tipo de planificación. Requiere de ese tipo de acciones, pequeñas y grandes. Y si bien es cierto que es posible dar a cierto grupo, y vivimos en esa sociedad, dar a ciertos grupos de personas un beneficio deseable, entre comillas. Hay una pregunta de si realmente les está beneficiando. Pensemos en un ejemplo, estaba a punto de decir gracias a Dios, pero usémoslo en sentido figurativo. Gracias a Dios que ya la gente no usa este ejemplo, pero o no lo he visto tanto como antes, pero la gente hablaba mucho de la medicina cubana, el milagro de la medicina cubana. Y muchas personas de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, viajaban a Cuba para verse con un médico, operarse y volvían. Y supuestamente era genial y exportaban médicos por toda Latinoamérica, por toda la Unión Soviética. Pero podemos considerar la medicina cubana como un bien, como un valor. Y aquí es cuando cuando necesitamos unos medios de análisis precisos. Cuando hablamos de un valor no significa simplemente el beneficio inmediato de una persona que se encuentra en una necesidad extrema hoy. Que algo supla esa carencia no significa que sea un valor. No en los términos en que lo estamos considerando, en términos éticos, en los términos de lo que significa llevar una vida humana. Y el llevar una vida humana implica ser racional, tener la libertad para pensar, para expresarte, para ser ambicioso, construir la torre de Babel contra toda oposición. Y hacerlo por tus propios medios, con tus propias manos.
ganártelo. Ese es el gran logro de la vida humana. Y en cuanto a institución, la medicina cubana viola todo eso, está en contra de todo eso. Porque ¿cómo se mantiene esa medicina, ese supuesto milagro? Pues manteniendo al resto de la población, bueno, al resto y a la misma población que está involucrada en ella, en condiciones de pobreza. Primero, no tienes opciones, ¿no? Quiero ser médico para construir una práctica privada y tener eh, mis propios ingresos, mi propia ganancia. No, no puedes. Porque tu única función es servir a la institución, es servir al público. Quiero ahorros, necesito dinero, porque de aquí a 10 años me proyecto como un emprendedor. Quiero una empresa, quiero oficinas, quiero personal, tengo un prototipo. El 80% de tus ingresos se va al apoyo de instituciones como la medicina cubana, sin contar lo que pudiéramos estar ganando si no estuviéramos bajo este sistema de organización política socialista. Ningún tipo de ninguno de este tipo de proyectos públicos, cuando se consideran dentro del contexto, dentro de la realidad total, considerando el costo, considerando quién lo va a pagar, considerando las causas y el esfuerzo que mantendrán a ese tipo de instituciones, a ese tipo de supuestos valores. Ninguno es beneficioso. Podemos verlo desde otra perspectiva. La ética, a mí me gusta ponerla como es una ciencia, ella te da un plan, un manual, pero un plan en el sentido de arquitectura, ¿no? En el sentido de que ella te provee el modelo, los principios que tú puedes utilizar para llevar una vida exitosa, para tu supervivencia como ser humano. Pero aquellas instituciones, aquellas normas que se erigen en contra de estos proyectos, que cohíben o reducen tu capacidad para planificar tu vida, tu capacidad de ahorrar, tu capacidad de expresarte libremente, tu capacidad de hacer ciencia por tus propios medios sin depender de nadie, tu capacidad de diseñar un currículo educativo sin la necesidad de tener una aprobación de una junta escolar o municipal, lo que sea. Todo este tipo de proyectos, requerimientos y regulaciones arbitrarias se presentan en oposición a esta pintura, esta imagen de lo que es una vida humana propiamente concebida o como podría y debería ser. Este es el corazón, me parece, de la discusión, y Rand llega a una conclusión que es que este tipo de preguntas que deberíamos hacer sobre los pobres, ¿no sería genial, no sería estupendo tener educación, una educación pública gratuita? Todo este tipo de preguntas. Eh, Se basan en la ética altruista colectivista, como he argumentado, pero más fundamentalmente
ellas tienen cierta visión de los individuos, cierta visión de tú, de María, de yo, de todos nosotros, que es que los tratan como animales de granja. ¿Cómo se traduce fodder? Yo iba justo a buscar esa palabra, como alimento, como combustible para el supuesto progreso social. Un progreso social que se opone a las condiciones, a este proyecto que es la vida humana. Entonces realmente tenemos que, y requiere de un trabajo a esfuerzo, y por eso ella, al principio del ensayo, ella pone como la respuesta que se le podría dar a este tipo de preguntas, en donde una estudiante del objetivismo responde a la pregunta: ¿qué pasaría con los pobres en una sociedad objetivista? Y ella responde: si tú quieres ayudarlos, nadie te detendrá. Y esto es lo mejor que se puede intentar, porque hay cierto punto en donde se hace casi, y yo diría, donde no deberías responder, en donde tienes que retar la pregunta en sí, rehusarte a tener una posición o declarar una posición sobre esa pregunta, porque si realmente te interesa la libertad humana, o sea, si realmente te interesa vivir en una sociedad racional y próspera, no puedes confiar, no puedes seguir rodando sobre estas premisas que considera a los individuos como animales de granja. Porque no existe la alternativa de tener estos proyectos públicos sin el sacrificio de la vida, las necesidades y los valores individuales de algunos individuos. Esto es Coca-Cola, no es Fernet. Por si acaso. Tengo un punto final. A pesar de que este ensayo es puesto, por cierto, las preguntas luego las dejamos todas al final, así fue que los planificamos. A pesar de que este ensayo es puesto, o el enfoque es más polémico, en cuanto Brand escribe sobre el tipo de preguntas que generalmente surgen en una discusión, en una charla, y la respuesta que deberíamos de dar. Yo pienso que hay un aspecto más, una implicación más personal y positiva que podemos derivar de él, y que no tiene que ver con la comunicación humana, no es algo que no tiene que ver con cómo le respondo, qué decir ante esta pregunta, sino algo más importante de cómo tú mismo entiendes, estés de acuerdo o no, estas ideas radicales, esta visión radical de la posibilidad humana y de un nuevo tipo de sociedad que podemos fundar. Y esta implicación positiva que tiene que ver más con el entendimiento, con cómo mantienes estas ideas a tu mente, es que sabemos, asumo, que el objetivismo sostiene a la racionalidad como la virtud primaria, ¿no? La virtud primaria para proyectar una vida exitosa, proyectar y realizarla. Pero
un componente, no es el único, pero un componente importantísimo de la virtud de la racionalidad es que ella exige alcanzar y mantener un adecuado contexto de conocimiento en la búsqueda de tus valores. La virtud de la racionalidad exige como un aspecto central el alcanzar y mantener un adecuado contexto de conocimiento en la búsqueda de cualquier valor. ¿Y qué quiero decir con esto? De que así como muchas personas contemplan deseos, cosas que serían genial tener en la sociedad a costa de otros, nosotros a veces también tenemos cosas así en la vida privada. Nosotros a veces tenemos deseos, cosas con las que fantaseamos, que pueden ser completamente legítimas, pero a las que no le damos suficiente pensamiento sobre el costo, sobre el quién me va a ayudar a lograr eso y sobre las causas que tengo que efectuar para hacerlo una realidad. Ocurre y es común que lo dejamos como una idea. Yo siempre he querido hacer esto, yo siempre he querido esto. Y muchas veces el mantenerlo así, un deseo sin darle importancia a las causas, al costo, al cómo lo voy a hacer, muchas veces genera frustración. Porque es un gran castillo que está ahí en tu mente, en unas nubes. Y es algo que quieres, es algo que deseas con todo tu corazón. Pero si realmente no te sientas a considerar, ok, esto es posible, esto realmente me va a beneficiar, porque el simple hecho de que sea un deseo no significa que de hecho te vaya a beneficiar. Tal vez yo no debería ir a la escuela de grado, posgrado. Tal vez yo no necesito un PhD, pero si lo mantengo como un simple deseo, si nunca lo evalúo racionalmente dentro del contexto que es mi vida como un todo, no solo mi vida en cuanto me proyecto o me imagino cómo sería ser un PhD en filosofía, sino mi vida como Ricardo Pinto, el tipo de persona que quiero ser y el tipo de trabajo que quiero hacer. Mi vida en todos los ámbitos. Es en eso donde es crucial el alcanzar y mantener el contexto. Aclaración acá, técnica, un detalle. Rand habla más, cuando habla de contexto, ella se refiere más a mantener el contexto o el abandonarlo. Pero yo hago énfasis también en el alcanzar ese contexto porque eso ya implica un logro. El saber qué es necesario para obtener un valor, el saber qué es necesario para llegar a una meta, ese saber requiere que tú salgas y descubras qué es lo que necesitas. No puedes asumir que ya sabes lo que necesitas para postularte ese trabajo. No puedes asumir que sabes qué necesitas para enamorar a esa chica o a ese chico. Necesitas exponerte allá afuera para descubrirlo. Y ese es el mensaje con el que quiero cerrar. Entonces, ¿por qué la gente encuentra inconcebible ideas radicales en filosofía, en política? Y no solo el objetivismo, también ideas radicales podemos considerar eh, como la de los padres fundadores de América, por ejemplo, o tal vez ideas en psicología, ¿no?
el ejemplo está de más. Eh, pero ¿por qué lo encuentran tan difícil? Porque no basta con decir la virtud es la racionalidad es la virtud primaria. No basta con decir que la vida del hombre es el estándar de la ética objetivista, sino que se necesita el exponerte, el salir allá afuera y el poder desarrollar ciertos hábitos de pensamiento en donde estas ideas no solo suenen bien, no solo te hagan el chico más cool o más on cool de la universidad, del colegio, lo que sea, sino donde tú mismo lo entiendas y tú mismo lo puedas validar y justificar basándote no en una fantasía, sino en los hechos. Cierro acá, creo que me extendí. ¿Cómo voy con el tiempo? Está perfecto, 40 minutos Ok. entre mi introducción y todo. Así que muchas gracias, Ricardo, y aparte creo que le brindaste al capítulo una perspectiva también diferente y siempre nos haces pensar, ir un poquito más profundo que simplemente leer el capítulo y quedarnos ahí. Para todos los que quieran hacer comentarios, hacer preguntas, a partir de este momento pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat también si quieren. Mi primera pregunta es, abro yo noté unas cuantas, pero voy a darle prioridad acá a la audiencia. Pero vos dijiste, bueno, no es un tema solamente de cómo uno piensa el problema en términos éticos, sino que es un problema también de metodología. Y la pregunta que te hago aquí es, si pudieras por ahí ahondar un poco en eso, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que la gente no sabe pensar? ¿Es que es un problema que no nos han dado suficientes clases de lógica para evaluar los temas en la escuela? ¿Es que se nos ha de alguna manera entrenado para dejar siempre el contexto de lado y simplemente pensar en el deseo como lo más importante? Si tuvieras que atribuirle vos digamos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la gente no puede evaluar todo esto en su contexto y en su importancia? Es un problema más que nada pareciera epistemológico más que ético. Y esa sería mi Sí, primera pregunta. sí. Tal vez hubo una confusión en lo que dije, que el problema no es ético, sino metodológico. Tal vez quise decir, lo que quise decir es, Por ahí yo lo entendí mal. el problema no es solo en contenido, sino también en metodología. Okay. Y me pregunta sobre las causas. No creo que sea falta de educación, no creo que sea ignorancia. Yo, yo considero que la mayoría de las personas son relativamente inteligentes, incluso en Latinoamérica. O sea, culturalmente la ignorancia no es una causa la ignorancia o la estupidez no es una causa No del viene por declive de países. una sociedad. Sí. Creo que lo que hace, creo que las clases de lógica no ayudarían mucho, especialmente si es la lógica formal que enseñan en las universidades. No ayudaría en nada. Eh, creo que eh, la causa principal es más psicoepistemológica que, digamos, lógica. Por psicoepistemología es un término acuñado por Ayn Rand, que quiere decir básicamente como la epistemología, el método implícito que tienes de pensar, ¿no? Una especie de tus hábitos de pensamiento, ¿no? Que ya están incorporados, anclados y que son parte de ti. Y ciertamente, o sea, las personas son expuestas a esta perspectiva altruista colectivista en el mundo desde chicos, desde bebés. Debes compartir tu juguete, No debes importa. hacerle caso a los maestros sin replicar, debes obedecer, ¿no? Y no les aportan razones. Y esa forma de llamémosla socialización, usando el concepto liberalmente, esa forma de socialización, de habituación a que esta es la forma en que se lidia o que debo lidiar con las personas, hace que
una vez que te encuentren con ideas que te dicen, tu vida es tuya y no tienes ninguna responsabilidad o deber hacia otros, wow, eso viola todo la forma en que yo he considerado cualquier cuestión en todos los ámbitos de mi vida. Y ocurre realmente un choque. Y no es un choque que tú tanto como lector, como alguien aprendiendo, estudiando estas ideas o tratando de comunicarlas hacia otros, tú no debes esperar el convencimiento inmediato. Es más, sospecha de aquellos que se convencen inmediatamente, porque seguramente son superficiales o seguramente están buscando una tribu a la que asociarse y tener ideas radicales. Sospecha de ello. Eh, el, para concluir, el adquirir una nueva filosofía del mundo, una nueva visión de lo que es posible y deseable en las relaciones humanas, especialmente en el objetivismo, pero incluso en otra filosofía, pero requiere que tú mismo puedas ver y articular y relacionar esos principios en tu propia vida. Perfecto. ¿Satisface un poco lo que preguntabas? Sí, sí, totalmente. Tenemos dos manos levantadas. Adrián, adelante. Hola, hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes y Hola, Adrián. antes que nada, gracias por la conferencia bastante explícita. Gracias. Em, Vamos a ver, tengo ahí, vamos a ver si lo logro estructurar bien, que son varias preguntas. La primera es, ¿cómo llegamos a esa sociedad ideal o a esa sociedad eh, cercana a una sociedad objetivista o una sociedad basada en el individualismo? No sé, ¿me podrías dar algún ejemplo actual o un referente de una sociedad que funcione, quizás no de manera objetivista total, pero que se acerque eh, en gran medida a lo que propone Ayn Rand? Sí. Voy a hacer un poco de honor a mis propias palabras. Eh, yo no creo que el fin deba ser tener una sociedad objetivista como tal, como ciertamente no como nombre de pila, como nombre de marca. Creo que el fin, y lo digo solo para especificar, pero el fin debería ser vivir en una sociedad más racional y libre. Punto. Y para ello, ciertamente no podría eh, decirte ningún, no sabría decirte cuál es la sociedad que hoy día más se acerca a ello, pero un punto que me parece importante es que este tipo, el acercarse más a este ideal, no es solo un trabajo político. Me parece que el trabajo político es lo último que es siquiera alcanzable y que lo más importante es la cultura, las ideas de esa cultura, de esa sociedad. Me parece que una sociedad, esta sociedad ideal, esta sociedad racional y libre, donde los hombres lidien por la persuasión, no se construye por leyes, sino por las voluntades y deseos de los propios individuos. Y que es un trabajo que ocurre no solo en la asamblea, sino que mucho antes ocurre en el cine, en el teatro, en tu casa, en la forma que educas a tus hijos, en cómo lidias con el carnicero, por poner algo trivial, Ujú. tal vez, en el periodismo, en el tipo de literatura que empiece a surgir. Y tal vez el mejor ejemplo que vale la pena estudiar, no soy para nada experto, pero sí lo he estudiado un poco, es la cultura de la ilustración. Y esto es algo que Rand reconoce incluso, que los Estados Unidos, ella coloca a los Estados Unidos como
no recuerdo la frase específica, pero sí el último gran proyecto o logro de la ilustración, porque estamos hablando ya el último cuarto del siglo XVIII, ¿no? Y la ilustración podemos ubicarla, bueno, depende, pero hablemos mediados del siglo XVII tal vez. Ujú. Y no es sorpresa que esto sea así, que los Estados Unidos se haya fundado, o sea, un país basado en el principio de los derechos individuales, justo al final. ¿Y por qué no al principio? Pues porque al principio necesitabas un John Locke, porque que escribiera sobre estas ideas, sobre educación, sobre la tolerancia. Necesitabas un John Milton. Necesitabas alguien en el arte. No se me viene nadie a la mente, tal vez un Cornell, que no era la ilustración realmente, pero sí necesitas una cultura, necesitas, antes de la ley, necesitas al Michelangelo, o al equivalente de Michelangelo que te muestra ese ideal en persona. ¿Tiene sentido? O te pregunto. Sí, o sea, te voy entendiendo. A ver, más o menos suena paradójico lo que te digo, pero de alguna manera colectivizar, que el colectivismo no es la solución, hacerlo cultural de alguna manera en cada Mm, quien. ¿Puedo agregar algo ahí, Ricardo? sí. Los procesos de cambio empiezan por el cambio individual, es decir, la sociedad, ¿cuándo cambia? ¿Cuándo un país cambia? Cuando la mayoría de la gente ha cambiado su manera de pensar. Pero cuando hablas de una mayoría de la gente, estás implicando individuos particulares que cambiaron su manera de pensar hacia la libertad, en este caso, por ejemplo, hacia el respeto por la propiedad o hacia ver la razón como algo bueno, dejar un poco de lado el misticismo. Es decir, hay un cambio individualmente en la mayoría de la gente que finalmente lo terminas viendo en la política, pero la política es como Ujú. la última punta del iceberg. Primero se tiene que dar todo ese cambio cultural. Y ese cambio cultural no se da de 0 a 10 de un día para el otro. Es decir, posiblemente vayas tomando ideas que están en el medio, que vayas probando con una cosa, con la otra, hasta que finalmente digas, bueno, si este es el camino, ¿por qué no probar el extremo? Pero el extremo no significa el extremo como algo malo, es, digamos, como la última pieza de un camino que está siguiendo de buenos valores. Pero para eso es un poco también lo que dice Ricardo, es decir, la ilustración no ocurrió de la nada, si venían de la Edad Media, ocurrieron varias cosas, empezaron a venir algunas ideas a favor del comercio, a favor de la razón, a favor de la ciencia, y finalmente tuvieron una ilustración que finalmente terminó en lo que fue la independencia americana y Estados Unidos como el mayor ejemplo, digamos, aunque no perfecto, de lo que podría ser una sociedad más racional y más libre. Pero esto no se da un día para el otro y no se da como en un conjunto, se da individualmente, y por eso el trabajo que Ayn Rand siempre dice, es una mente a la vez, ¿no? Es difícil, es largo, pero es posible. Y un último aclaración en menos de 20 segundos. Eh, a pesar de todo lo que dije, o para aclarar, no, el trabajo político no es que sea ilegítimo. Me parece que hay mucho por hacer y que se puede hacer en este momento, pero hay vías que no están tan bien exploradas en donde hay mucha oportunidad para promover mejores ideas. Por ejemplo, en el judiciario, ¿no? En cómo leemos e interpretamos la ley. Ujú. En esas cuestiones hay mucho espacio para gente con ideas nuevas y frescas. Mario, estás con la mano levantada hace un ratito también, adelante. Sí, muchas gracias. La Después verdad, volvemos, Adrián, si tenés más preguntas, perdón, pero avanzamos un poco con Mario, adelante. sí, gracias. Sí, la verdad, una felicitación a Ricardo. Me ha gustado mucho la manera como enfrentó el tema. Gracias. Y un poquito siguiendo por el contexto de lo que exponías hace un momento, yo preguntaría hasta dónde, y esa pudiera ser a lo mejor eventualmente la respuesta también a la primera pregunta que planteabas, ¿no? Hasta dónde las éticas colectivizadas han venido ganando justamente la batalla cultural a la que te referías, ¿no?
Es decir, hasta dónde incluso la respuesta a la pregunta de por qué es tan difícil convencer a otras personas de ideas filosóficas y políticas radicales también se debe a ese eventual avance, vamos a decirlo así, para no decir triunfo, que ha venido teniendo en su colocación en el ideario de las personas las éticas colectivizadas. Oh, van ganando. No hay duda de eso. Y tienen una ventaja de 2000 años. Es difícil. Y ciertamente sí. Es o sea, la perspectiva altruista y colectivista del mundo. A pesar de que yo hablaba de como de esas personas están al lado de nosotros. O sea, eh, no es por ponerlas como extraños, para nada. Son nuestros amigos, son nuestros vecinos y son buenas personas, pero aún así forman parte de esa visión del mundo que ha reinado por 2000 años, por lo menos en lo que es Occidente, por lo menos desde el cristianismo. Es lo convencional. Y ya solo de ahí, ya históricamente, tienen una gran ventaja, porque tienen han puesto el modelo político, el modelo económico, el modelo legal que puede replantearse, pero esa es la cuestión que puede y debe ser replanteado. Sí, sobre todo me refería un eventual avance que tuvo obviamente la visión de libre mercado y la visión del capitalismo a partir de la caída del muro de Berlín, bueno, como consecuencia de varias situaciones. Pero parece en los últimos años haber un resurgimiento bastante fuerte, y simplemente volvimos a ver América Latina, de los enfoques, por ejemplo, socialistas, inclusive con tendencias hacia el comunismo, y obviamente dentro de ese concepto de éticas colectivizadas. Básicamente en ese contexto me refería, ¿no? Sí, Básicamente. no, y es bastante interesante, tampoco soy experto en esto y me gustaría como ahondar más. Es bastante interesante estudiar la caída del muro de Berlín, porque ciertamente el comunismo cayó. Hay mucha gente que yo veo, por ejemplo, mis amigos enemigos de Prager University, que están paranoicos con el comunismo. El comunismo en las universidades, ya no hay comunistas. O sea, sí hay, pero el comunismo no es una ideología dominante ni en las universidades ni socialmente. Creo que ni en los Estados Unidos ni acá. El socialismo sí, pero siempre lo presentan como una nueva versión del socialismo, el socialismo del siglo XXI. Porque el comunismo, económicamente, existencialmente, en acción, fue desacreditado y la mejor imagen de eso fue la caída del muro de Berlín. Pero moralmente, filosóficamente, las premisas sobre las que se erigía el comunismo, que son las mismas premisas, de manera más diluida, con otro lenguaje, con otro enfoque, en el socialismo del siglo XXI, esas premisas éticas, la perspectiva altruista colectivista del mundo, nunca fueron retadas. Nunca nadie se paró a decir, yo no tengo ningún deber con mis hermanos, yo no tengo hermanos. Y ese es el trabajo difícil. Y eso es lo que abre el camino para un Hugo Chávez en pleno siglo XXI. Ahí hablando un poco de la historia de todo esto, les estoy recomendando el libro de Stephen Hicks explicando el posmodernismo. Creo que es un libro que explica muy bien justamente cómo se cae el comunismo, pero de alguna manera los filósofos de izquierda le encuentran la vuelta para hacerlo resurgir de otra manera, más culturalmente que económicamente. Así que se los recomiendo mucho. En definitiva, y como para ir cerrando, no sé si tengo alguna mano levantada, yo creo que hay un tema que mencionaste en un momento, Ricardo, que es el tema de que yo si tuviera que, si tenés que resumir toda la filosofía de Ayn Rand en una frase, ¿cuál elegiría? Yo diría la idea de que tu vida te pertenece, ¿no? Y yo creo que si uno le pregunta a toda la gente particularmente, ¿vos considerás que tu vida te pertenece?
muy poca gente diría no, todo el mundo diría sí, por supuesto me pertenece, yo tomo mis decisiones con respecto a quiénes son mis amigos, con quién me caso, o qué voy a comer a la noche. Pero en el fondo no se dan cuenta que no terminan de aceptar esa premisa, porque permiten y de alguna manera consideran moral que muchas decisiones las tomen los demás por ellos, y que decidan qué hacer con su propiedad, que decidan hacer con su libertad, que decidan qué hacer con su propia vida. Entonces, en definitiva, en una parte interna de su cerebro por ahí, están aceptando que su vida no les pertenece. Y quería decir algo con respecto a esto, pero me olvidé. No, entonces yo creo que básicamente es volver a interpretar o decir, bueno, cuando yo digo que mi vida me pertenece, ¿exactamente a qué me refiero? ¿A qué decisiones? ¿A todas las decisiones o hay algunas decisiones a las cuales se las puedo delegar a un superior o a alguien que yo considero que puede tomarlas por mí? Y así como Enral mencionaba todas estas preguntas, ¿no? Me acuerdo que una vez yo fui a un workshop y la pregunta que muchos jóvenes liberales que están, digamos, de alguna manera como luchando por la libertad, decían, bueno, pero en definitiva, ¿cuál es el propósito de la vida? Y todos contestaban, bueno, preservar la especie. Entonces, no es cuál es tu propósito en tu vida, cuál es el propósito de Ricardo, de María en su vida, que pueden ser diferentes, sino cuál es el propósito de la vida, preservar la vida. Es decir, como de alguna manera somos vacas que venimos aquí simplemente a tener hijos para preservar la vida en el planeta Tierra. Y esas cosas, incluso dentro de la gente que defiende la libertad y defiende los derechos individuales, sigue teniendo este concepto de lo que importa es la sociedad. Entonces los individuos son un engranaje en esa sociedad para poder cumplir el gran, digamos, fin de la sociedad, que el problema es quién lo determina, ¿no? Porque por ahí si viene un Jefferson que determina, bueno, a propósito de la libertad, de la sociedad, que cada uno de sus individuos sea libre, es una cosa, pero si viene un comunista que dice que el propósito o un Rousseau que decía que si la sociedad decide que hay que sacrificar a algunos de sus miembros, entonces bienvenido el sacrificio, ya la situación y las consecuencias son muy distintas. Así que me gustaría, Ricardo, que hicieras como un cierre final, si no queda ninguna pregunta, y vamos ya como a los anuncios de la próxima reunión. No tengo un cierre genial, espectacular No para importa. proveerles, pero sí hacer énfasis en esta idea que llamé como la perspectiva positiva que puede proveer este ensayo, y es: analiza esos deseos que tienes y que los tienes por algo, y puede haber algo legítimo. Puede ser que termine rechazando esa meta y inclinándote por otra, pero el valor que buscas, el ser profesional, el ser, no sé, guapo, el ser inteligente, tal vez se mantenga, pero siempre trata de anclarlos en una perspectiva causal. Siempre ten presente que no puedes conseguir algo sin nada. No puedes conseguir un valor sin realizar un esfuerzo, sin pensarlo y sin actuarlo. Y creo que es Francisco Lanconia que dice que el peor de los hombres es aquel que no tiene propósito, o que vive sin propósito. El que le sigue es aquel que desea efectos sin causas. Y nada, ahí lo dejo. Eso ha sido un muy lindo cierre. Bueno, les agradezco a todos por habernos acompañado nuevamente. En la sesión que viene, la lectura va a ser Los constructores de monumentos, que está muy relacionada también. Como ven, todos los capítulos que estamos viendo están relacionados entre ellos y cada uno va sumando un pasito más, sobre todo el tema ético. En los constructores de monumentos van a ver también un poco las consecuencias políticas de este tipo de ética altruista que estamos viendo. Y esto lo vamos a ver con Eduardo Martí el martes, perdón, hoy es 23 de agosto. El martes 6 de septiembre vemos los constructores de monumentos. Les vamos a mandar, obviamente, de todas maneras el recordatorio para que vayan leyendo ese capítulo, pero lo analizamos ahí. Y ya el siguiente sería el martes 20 de septiembre, que vamos a ver los derechos del hombre.
Así que a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ricardo, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión. Excelente Gracias. trabajo que has hecho. Y bueno, nos vemos entonces el 2 martes nuevamente. Les vamos a compartir el link próximamente.